Son casos. Bueno, Ay, sí. ahí. eh, Señor Fernando, ¿puede mutear el micrófono, por favor? Fernando, que mutee. Por ahí. Vamos a elegir. Ok. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, el tema de hoy me gusta mucho, casualmente este tema, porque habla de, pues, del negocio, o sea, de cómo empezar un negocio. Y mucho más bonito de cómo transformar ese propósito en un negocio exitoso. Obviamente, bueno, ya las chicas que están en que estamos trabajando el programa de plenitud y éxito, que estamos teniendo las clases, ya hemos llevado 3 clases, hemos hablado de tener un propósito claro, tener claridad, hemos hablado de la mentalidad. Ayer tuvimos la tercera clase donde estuvimos hablando de la inteligencia emocional y las relaciones para poder generar buenas conexiones. Y hoy ya el tema es, pues, el módulo de hoy es una masterclass que es precisamente de diseñar un negocio. Entonces, por eso estamos abordando estos temas, porque es un programa dirigido a emprendedores. Tienes una idea increíble y no sabes cómo llevarla al siguiente nivel, pues normalmente uno siempre tiene ideas creativas de que, bueno, este negocio puede funcionar o esta cosa, o me gustaría hacer tal cosa, pero de pronto nos da miedo porque no sabemos si eso va a funcionar o no. Y no sabemos precisamente cómo se genera, cómo se crea una empresa, cómo se crea un negocio. No tenemos conocimientos y obviamente para eso hay que estudiar, hay que mirar, hay que conocer para hacerlo bien. Bueno, acá les coloqué los puntos que vamos a ver hoy. Descubre una estructura a prueba de riesgos, que es la estructura que vamos a ver hoy. Es una estructura muy conocida, pero bueno, en mi ambiente es conocida, ¿no? Desde hace tiempo que la conocí, la he manejado, pero sí me he dado cuenta que pocas personas la han conocido. Em, las estrategias para un negocio sostenible, también vamos a ver qué es un negocio sostenible. Eh, Katy, ¿puedes mutear los micrófonos? Fue un micrófono abierto. Claves para presentar un negocio al mercado, cómo reconocer tu diferencial, las habilidades para tener un negocio exitoso. ¿Por qué? Porque obviamente las personas de éxito tienen habilidades que se preocuparon en desarrollarlas y entenderlas, no es que nacieron así. Y precisamente en la clase de mentalidad nos dimos cuenta de esto y también en la clase que vimos del módulo de mentalidad, cuando se dio el reto de éxito y plenitud, también hablamos sobre la mentalidad de crecimiento versus una mentalidad fija. Que las personas no es que nacen así con suerte, uno puede ir desarrollando esas habilidades. Hoy descubrirás cómo crear un negocio sostenible para vivir de tu propósito. Vivir de tu propósito, haciendo lo que amas, te brinda más plenitud y te ayuda a crecer y desarrollar tu máximo potencial. ¿Por qué? Porque te lleva, digamos que te mantiene como al límite. Hace poquito vi un video que hablaba precisamente de eso, de emprendernos para cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que tener ciertas habilidades y digamos que desarrollar mucha resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad para el emprendimiento, para todo lo que vayamos a iniciar. ¿Por qué? Porque se nos van a presentar desafíos, cosas difíciles y si no tenemos la fortaleza mental, pues vamos a terminar desistiendo. Necesitas tener claro cuál es tu propósito de vida, tus valores, tu misión y visión de vida. Esto ya lo hemos trabajado previamente y creo que en varias clases que están en Instagram está explicado o digamos que ha hablado de la importancia de definir cuáles son los valores, misión, visión y cuál es el propósito de vida. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro esto, si yo no tengo una claridad en esto, no voy a saber qué hacer. Por eso hay muchas personas, ustedes ven, dicen, yo quiero montar un negocio de algo.
y no saben qué hacer, que no saben cómo por dónde empezar y a qué dedicarse, y simplemente lo único que le está, digamos, moviendo en ese momento de pronto es la necesidad económica, que obviamente es natural que todo ser humano tenga esa necesidad, porque si no tenemos la seguridad económica, tambalea toda nuestra estabilidad. Entonces es importante precisamente poder conectar con mi propósito para yo crear un negocio sostenible. O sea, no un negocio que yo pueda vivir sufriendo y sufriendo y que a la larga no me brinde la plenitud que yo merezco vivir, sino un negocio que me pueda brindar la tranquilidad, la seguridad, esa plenitud, esa felicidad, la tranquilidad. Eso es muy importante. ¿Cuál es tu propuesta de valor ideal? ¿A qué le coloco idea loca? Yo recuerdo una vez que estudié finanzas personales y la profesora pues nos decía, nos hablaba mucho, bueno, al final nos dijo, nos hizo crear todo un proyecto preciso para esto, el de lo que es la idea loca. Una idea loca que a nosotros pues de pronto no tuviésemos la capacidad de hacerlo, pero que tuviéramos la idea y por eso ya le decía idealo. Bueno, cada uno va a presentar sus proyectos, ¿verdad? Y nosotros presentamos el proyecto que pues que cada uno, con cada uno conectaba. Entonces es importante que ustedes ya tengan esa idea. De hecho, ya las chicas ya, por ejemplo, las que ya han venido trabajando con el sitio Plenitud, ya tienen, digamos, una idea de más o menos lo que quieren hacer. Y en eso se va a basar su propuesta de valor. Porque es importante que ustedes tengan clara la propuesta de valor porque es lo que van a ofrecer al mercado. O sea, mi propuesta de valor es lo que yo voy a ofrecer al mercado y que tengo que evaluar yo precisamente las necesidades del mercado. O sea, qué habilidades tengo yo que pueden ser rentables en el mercado y obviamente conocer cuál es la necesidad de las personas en ese momento porque en el mundo, en el mercado, hay muchísimas necesidades. Y yo tengo que conocer cuáles son esas necesidades y conocer mis habilidades para saber en qué van a encajar mis habilidades en las necesidades del mercado. Entonces, ya teniendo esto en mi propio valor, ahí es donde empiezo a crear mi negocio. Entonces, no se preocupe, de pronto es que no tengo idea, no tengo comunicación, no sé cuáles son mis habilidades. Les recomiendo hacer, que es una matriz FODA, que analiza sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Entonces es importante que ustedes puedan hacer la lista de cuáles son sus fortalezas y habilidades y algo que les acoto acá. Normalmente cuando hacemos esta lista, a veces como que salen más debilidades y cosas negativas de nosotros. Pero ¿qué pasa? Y les doy un secreto. Todo el mundo tiene cosas negativas, todo el mundo. Y la mayoría de personas, o sea, todas las personas tienen más cosas negativas que positivas. Más cosas negativas que positivas. Hasta las personas más exitosas tienen más negativas que positivas. ¿Cuál es la diferencia de una persona de éxito? Que se fija más y pone su enfoque en desarrollar más su habilidad positiva o esa habilidad que tiene, esa fortaleza que tiene. Se enfoca más en desarrollarlo. ¿Qué pasa con las personas que de pronto nos cuesta mucho? Que nos enfocamos más en nuestras debilidades. Entonces, no creas que nunca más tener debilidades, por ejemplo, de que no, bueno, yo tengo que alcanzar ese momento donde yo no tenga debilidad. Siempre las vas a tener, las vamos a tener. Pero la diferencia está es que en dónde pones tú tu enfoque, o sea, a dónde estás mirando, en qué te estás preocupando. Entonces vamos a hacer un repaso acá de la matriz Canva. La matriz Canva es una matriz súper sencilla eh, que nos ayuda a nosotros a conocer más a fondo el negocio que nosotros queremos desarrollar, como a pisar tierra, o sea, cómo lo vamos a desarrollar y eso nos ayuda a poder iniciar, o sea, saber por dónde yo voy a iniciar. Igual, más adelante vamos a ir viendo otros puntos que van desarrollados con esta matriz. Pero que quiero yo que ustedes puedan tener claro acá, precisamente que todos estos puntos, estos 9 puntos que vamos a ver aquí,
y lo necesitan desarrollar en sus negocios, en esa propuesta que tienen, en esa idea loca que tienen. Entonces, empezamos. El número uno, la propuesta de valor. Entonces, ¿cuál es mi propuesta de valor? Em, ¿Qué es lo que te hace diferente de la competencia? Y para acá tienes que tener muy claro qué es primero lo que te apasiona, lo que te gusta, dónde eres bueno, y que esas habilidades puedan resolver un problema en el mercado. Entonces, ubicarlo. No puede ser, o sea, aquí no imaginen de que, bueno, es que si yo no tengo la cura para el cáncer, entonces no es una propuesta de valor, ¿no? Porque a veces queremos como que proponer, o crear algo que es sumamente elevado y es cuando más nos autosaboteamos, porque queremos crear algo sumamente grande y a veces no va ni tanto por ahí, sino en la forma en que lo ofrecemos, en que lo proponemos al mercado. Entonces es muy importante. Hay cosas que se venden que no son tan necesarias, pero se venden. Entonces es decir que, ok, entonces cómo lo propongo? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, Coca-Cola. Es un producto que no es para nada saludable. Y uno puede decir, ok, ¿qué propuesta de valor tiene Coca-Cola? O sea, ¿cuál es la propuesta? Y les pregunto a ustedes, en los comerciales, en las propagandas, en todo eso que ustedes ven de Coca-Cola, ¿cuál ven que es la propuesta de valor? O sea, ¿qué ofrece Coca-Cola? Por ejemplo, Fer, en el caso de, ahorita hay una campaña, no sé por allá, pero aquí en México hay una campaña de Coca-Cola donde están sacando latas con personajes de películas de terror, ¿no? Entonces, Ah, no ha llegado así. Ajá. bueno, acá ahorita acaba, bueno, lo he visto en redes. Entonces las latas traen pues todos esos personajes de películas de terror. Entonces digo, bueno, como dices, no es algo que necesitemos, pero ya con el hecho de, pues no sé, de ponerle eso que dices que es como la propuesta de valor, Ujú. pues mucha gente la compra, o la compramos, ¿no? Porque me incluyo, ¿no? Sí, sí. Entonces algo o sea, es como estudiando, ¿no? El recorrido que ha hecho Coca-Cola, o sea, todo el camino que ha creado. Y una de las grandes propuestas que tuvo en su momento era de que mostraban los comerciales y siempre era como la familia unida en la mesa, comiendo, compartiendo, sobre todo esos comerciales de Navidad que son increíbles. Entonces, ¿qué te deja a ti en la cabeza? Bueno, que a la hora de compartir o pasar un momento agradable, yo necesito tener una Coca-Cola, sí o sí. Entonces, por eso a veces, ay, me van a comer una Coca-Cola, pero ¿por qué? Porque ya la propuesta de valor que te hace Coca-Cola te conecta de una vez a tus emociones. Entonces, es saber cuál es la propuesta que ustedes van a dar, que sea esa propuesta que cree un sello. Que quiero acá, que obviamente vaya ligado con el propósito de vida de cada uno, que es diferente a que de pronto en aquel momento, bueno, no sé por qué el que inventó todo, no me he estudiado bien esa historia, porque el que inventó que la Coca-Cola inventó la Coca-Cola, yo creo que no era muy consciente en ese momento de lo que estaba creando, pero de sí hubo una necesidad, porque normalmente los productos nacen o de una curiosidad, de una necesidad. Entonces, mirar, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? Por ejemplo, le pregunto a Ámbar, ayer me pasó sus puntos. Tu propósito allí, me gustaría que lo compartieras, Ámbar. ¿Cuál es el propósito de vida que tú tienes o el propósito de marca que tú estás trabajando ahorita? Ok, solo dame chance, ahorita lo hago. Ok, si no, yo por aquí lo tengo igual. Pero sí quiero que para que vayan teniendo como el ejemplo en la cabeza, por ejemplo, Ámbar es un negocio digital. ¿Lo leo yo o lo lees vos? Ah, no, léelo, léelo. Ok. Dice, mi propósito en un espacio para sanar es ser un faro de esperanza y apoyo en tu camino hacia el bienestar mental y emocional. Ayudarte a descubrir tu fuerza interior, a superar tus desafíos y a construir una vida equilibrada. Juntos,
Podemos crear un espacio donde puedes sanar, crecer y florecer, viviendo con mayor paz y satisfacción. Entonces, en este caso, digamos que la palabra clave lo que ofrece Ámbar es bienestar, o sea, un bienestar mental, un bienestar para tu vida. Bueno, los que no conocen a Ámbar es psicóloga. Entonces, ella ofrece un bienestar para las personas. Claro, ¿qué es lo que la va haciendo diferente a ella? Precisamente los valores que ella trabaja, que es la resiliencia, la empatía, la integridad, todos esos valores es lo que la van haciendo diferente. Y digamos que el modo de ella trabajar, y como ella lo dice, pues a partir de la empatía, todo eso son puntos que son favorecedores a la hora de tener una propuesta de valor. Porque de pronto uno puede decir, sí, yo soy psicóloga. Entonces uno queda como, eh, ok, ¿qué ofreces? Porque sí, hay muchos psicólogos en el mercado, pero ¿qué ofreces tú? ¿Cuál es tu diferencia? Porque de pronto puedo ir de hecho a uno más económico, por ejemplo. Pero ¿qué pasa aquí? Que la propuesta de valor hay que mostrarla muy bien. ¿Por qué? Porque se va a anteponer sí o sí ante hasta el precio. O sea, te puede dar posición, te puede posicionar. Entonces acá es muy importante el cómo hacer una propuesta de valor para yo poder posicionarme en el mercado. Entonces el trabajo que yo voy a hacer, todas las características igual aquí lo van a tener en cuenta, que se lo van a ir trabajando. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? En la propuesta de valor, mi propósito de vida, ay, mi propósito de vida y qué es lo que cómo lo voy a ofrecer. O sea, cómo voy a ofrecer yo mi servicio o mi producto en el mercado. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un producto al mercado, por ejemplo, en mi caso que a mí me gusta en cuanto a productos, como saben que yo confecciono también ropa, es, por ejemplo, una línea de ropa, por así decirlo. Entonces, ese es el producto. Pero, ¿qué tengo que desarrollar de una buena propuesta de valor? Porque o sea, hay muchísimas tiendas de ropa, hay muchísimas personas que ofrecen ropa. Entonces, tengo que desarrollar muy bien cuáles son las diferencias, ya sea en términos de calidad, porque eso tiene que ver mucho con los valores que yo estoy desarrollando como persona y como marca, como la marca de mi negocio o como mi marca personal. Y eso me va, sí o sí, me va a dar a mí una diferenciación en el mercado. Igual, las diferencias pueden ser en cuanto a mis valores, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la metodología. Hay muchos tipos pues, de diferencias que podemos tener en cuanto al mercado. Por ejemplo, em, las marcas de carro. Por ejemplo, tenemos a Toyota, tenemos se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama la de Elon Musk? No recuerdo el nombre de la marca de los autos de él. Si alguien me ayuda, de pronto alguien sepa. Pero bueno, él tiene una marca nueva él sacó una línea, ¿no? De autos. Y esta otra, no recuerdo muy bien el nombre, pero esta otra que es mucho más avanzada que esa. Entonces, que cada uno se diferencia. Uno se diferencia es porque la Toyota, por ejemplo, se sostiene en el tiempo. Es, digamos que el producto tradicional que siempre está ahí, es que siempre se mantiene actualizado. Luego viene el de Elon Musk, que es un producto mucho más desarrollado en cuanto a tecnología. Y lo que es el otro producto, no recuerdo el nombre, se los debo. El otro es mucho más rápido. Fer, ¿te refieres a los Tesla? A los Tesla, sí. El Tesla es uno y el otro son los Tesla. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, son tres que uno, o sea, son tres autos y cada uno se diferencia por algo diferente. O sea, no es por decir, por ejemplo, Toyota y Chevrolet, por ejemplo, son, o sea, el mismo estilo, que es un estilo tradicional, pero está allí, ¿no? Dentro del mismo estilo. Pero lo que es Tesla sobresale por otras características diferentes. De hecho, yo conozco a una persona que compró Tesla y no le gustó, o sea, le gustó toda la adaptabilidad a la tecnología, pero no tenía comodidad y la comodidad la encontraba en los otros, en la línea tradicional. Entonces, saber, ok, ¿de qué te diferencian? O sea, ¿cómo te vas a diferenciar? ¿A partir de qué? Ok, entonces aquí todas estas características tenemos que escribirlas aquí en mi propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer? Este, ¿Cuál es la necesidad que yo voy a cubrir en el mercado? Ahora,
Vamos a pasar al punto 2, que es el segmento de clientes. En el segmento de clientes, yo voy a definir a quién voy a ayudar, cuál va a ser mi cliente ideal, cuál va a ser ya sea la población que le voy a ayudar o si es un nicho específico. Por ejemplo, si yo voy a vender un producto o un servicio, ¿a quién exactamente? O sea, ¿a qué tipo de personas? Por ejemplo, en el caso de Ámbar, yo tendría que definir qué tipo de personas que atravesaron qué tipo de situaciones específicamente son los que yo voy a ayudar. Porque dentro del campo de la psicología, ¿cierto? Hay muchas necesidades de los pacientes, hay muchísimas necesidades. Y por ejemplo, a una persona de pronto que haya vivido estrés postraumático, quizás no le sea tan conveniente ese enfoque de metodología. O quizás a una persona en relaciones de pareja, por ejemplo, no le es tan conveniente esa metodología. Por eso hay que definir exactamente qué tipo de personas van a usar mi producto, o sea, a qué nicho voy dirigido yo. Entonces, por ejemplo, en este caso de la Coca-Cola, bueno, personas que obviamente no cuidan muy bien su salud, de pronto no tienen tanta conciencia de ello, entonces ya sabe Coca-Cola que, por ejemplo, a una persona que no consume absolutamente nada de azúcar, no va a hacer campaña para ofrecerle ese tipo de producto, porque sabe que no le va a comprar, porque tiene otro perfil la persona, una persona más saludable, de pronto más fitness y no toma. Bueno, de hecho Coca-Cola sacó una versión que es de la de cero azúcar, pero sin embargo hay muchas personas que deciden no tomarla. Entonces, aquí es crear diferentes recursos para diferentes personas, o sea, que sea adaptable. Igual más adelante esta característica de la vamos a hablar. Entonces, aquí hay que definir muy bien a qué tipo de nicho o de cliente yo voy a ofrecer ese producto que yo tengo. O sea, y hay que ser muy específico, o sea, muy específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a ofrecer un producto que sea de alta gama, por así decirlo, que tenga un precio elevado, di, vamos por allá, y pregúntale a César. Ah, está allá. Ajá. Si es un producto de alta gama, tengo que mirar quién tiene la posibilidad de comprar ese producto de alta gama, obviamente, y que tenga conciencia. Entonces, yo tengo que saber si, por ejemplo, es un cliente o un mercado que sea inconsciente, o sea, que no tiene la conciencia de que mi producto es necesario que lo tenga. De por sí, yo tengo que definir muy bien a qué tipo de clientes yo voy a abordar. Porque si yo no hago esto, ay, sí, me están faltando unas palabritas. Si yo no hago esto, probablemente voy a fallar en mi venta. Y quizás no es que el producto no sea bueno, sino que yo no sé venderlo. Esas son cosas muy diferentes que yo tengo que tener claro. Entonces acá en el segmento de clientes hay que identificar muy bien a quién, o sea, quién va a ser mi cliente ideal. Y es con detalle, o sea, con detalle. Aquí no se pueden restar nada. Igual en la masterclass de la semana que viene, esto lo vamos a profundizar mucho más. En los canales, o sea, cómo voy a llegar a mis clientes. Entonces definir con qué, o sea, qué tipo de canales, aquí por ejemplo en redes sociales, por ejemplo, voy a ofrecer mis productos. ¿En cuáles redes sociales voy a estar? Si es por ejemplo, o en televisión, o en podcast. O sea, ¿en qué tipo de redes voy a estar? Si voy a tener vallas publicitarias, si voy a repartir volantes, cómo voy a comunicarme yo, cómo voy a darme a conocer primero, luego cómo me voy a comunicar, o sea, a través de qué, o sea, a través de línea de WhatsApp. Entonces ya sé que tengo que tener un WhatsApp, el WhatsApp Business, que es el WhatsApp de negocios. ¿Por qué? Porque me brinda tener un catálogo, de que también tengo que estar en LinkedIn, por ejemplo, en estas plataformas que son para emprendedores. Entonces tengo que estar muy consciente de cuáles son los canales que yo voy a utilizar. Primero, para que me conozcan, segundo, para contactar, o sea, para relacionarme con mi cliente, y tercero, cuál es el canal de pago que voy a tener con mi cliente. Entonces son tres canales que yo tengo que tener claro, que para todos puede ser una lista. Entonces, si de pronto voy a un canal, puede ser, si de pronto quiero tener una entrevista con mi cliente primero para conocerlo bien, o si puedo hacer una llamada telefónica, si debo visitarlo,
si debe venir a buscarme en mi negocio, si es un negocio físico que yo tengo, entonces aquí tengo que escribir todos esos canales con que yo voy a tener una conexión con mi cliente. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tipo de relación voy a tener con mi cliente? Es decir, cómo vas a interactuar con tu cliente. Y aquí va algo muy importante. ¿Cuál es la sensación o digamos la emoción o el tipo de conexión que yo quiero tener con mi cliente? Entonces, por ejemplo, tienen que tener claro que cuando yo me relaciono con mi cliente, yo estoy dejando un sello. Y aquí tiene mucho que ver los valores que yo tengo, ¿cierto? Que toda mi comunicación, o sea, toda mi forma de expresar mis servicios, de comentarle para qué funciona, cómo funciona, para qué sirve, yo tengo que dejar la huella de mis valores, de los valores o sea, que me hacen diferente a mí. Entonces, acá tengo que primero tener en cuenta cuáles son mis valores para yo ponerlos en práctica en la relación que yo quiero tener con mi cliente y si va a ser de pronto más dinámica o más formal, más profesional, qué tipo de relación voy a tener. Entonces, si yo lo voy a premiar, porque hay muchos estilos para trabajar, o sea, para trabajar la relación que uno tiene con los clientes. Por ejemplo, si yo le doy reconocimiento a mi cliente y yo lo puedo poner por mis redes sociales, por ejemplo, o colocar la fotico si tengo un lugar, un negocio, bueno, tenemos clientes favoritos, o el cliente del mes, por ejemplo, el tema de las mascotas con Katia, que ya está pensando por allá, si incursiona en ese espacio que es para mascotas. Entonces, ok, las fotos de la mascotica del mes y todo eso. ¿Cómo yo me voy a relacionar con mi cliente? Si yo le voy a dar bonos a mi cliente, al final de mes, qué le doy a mi cliente, eso es demasiado importante. O sea, cómo tú te vas a relacionar con tu cliente. Es importante que aquí tú lo tengas en cuenta y tú definas cómo te vas a relacionar con él. Y entiendan algo, que el cliente hay que aprender a fidelizar. ¿Cómo uno lo fideliza? Precisamente haciéndolo sentir bien. Entonces eso es muy importante. Es sumamente crucial que ustedes, cada negocio que decidan crear, siempre sea centrado en las necesidades del cliente, que el cliente esté bien, porque eso es lo que te va a garantizar la recompra, o sea, que el cliente vuelva a comprar. Vamos ok, fuentes de ingresos. Aquí tienen que elaborar la lista de cuántas fuentes de ingresos van a tener con su propuesta de valor. Porque el hecho de que yo diga, tengo una propuesta de valor, no quiere decir que yo solamente voy a tener una sola fuente de ingresos. Es decir, en el caso de Ámbar, por poner un ejemplo, ok, yo soy psicóloga, voy a vender consultas individuales de psicología. Entonces, esa es la única fuente de que ella tener ingresos. Por solo poner un ejemplo. ¿Cómo puedo yo tener un abanico de productos? Bueno, tengo las sesiones sueltas, tengo programas grabados, tengo paquetes de sesiones, tengo libros, puedo también tener un podcast, puedo crear productos físicos también. Entonces, mirar que mi propuesta de valor, o sea, cómo la puedo diversificar, cuántos ingresos puedo tener. ¿Por qué? Porque normalmente va a haber un producto estrella. O sea, siempre va a haber cada empresa tiene un producto estrella, es el que se vende más, el que todo el mundo quiere. Y ese te ayuda a ti a poder vender o sea, otras opciones para acompañar ese producto. Por ejemplo, la línea de los iPhones. Gracias, mamá. Los iPhones iPhone te vende, aparte que te vende el iPhone, tiene otros productos que te ofrece. Por ejemplo, los audífonos que venden, los forros aparte que puedan vender, esto, ¿cómo se llama el asistente? El asistente que venden también, aparte. O sea, todas esas cosas que ellos van desarrollando. O sea, no solamente te vende el iPhone, sino otras cosas que puede vender aparte del iPhone. Entonces hay que aprender a que yo tenga un producto estrella, por ejemplo, pero también tengo que tener otras fuentes de ingreso con mi propuesta de valor. Hasta aquí van todos claros, ¿no tienen alguna duda?
¿no? Ay, Todo bien. Gracias por las ideas, por cierto. sí, esa es la idea. Que vayan teniendo como más, eh, precisamente eso, que puedan tener un negocio que sea rentable y sostenible. Ok, ¿dónde voy? No sé, ok, recursos clave. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para mi propuesta de valor? Y aquí tengo que definir todo aquello que voy a necesitar, físico y no físico. Todos los recursos claves que yo voy a necesitar. Por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Yo necesito tener, por ejemplo, para mi servicio de mentoría, por poner un ejemplo, mi computadora, un espacio adaptable a que sea cómodo, que yo esté cómoda, que yo me sienta bien en ese espacio, que yo pueda prestar atención y que me pueda enfocar en mi cliente, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tengo que mirar. Y obviamente eso requiere una inversión. Entonces, hay que ir ya luego, bueno, al final se habla de la estructura de costos, pero todo eso hay que ir registrando cuánto va a costar. Por ejemplo, recursos claves que yo tengo que desarrollar, habilidades, por ejemplo. O sea, las habilidades que yo tengo que desarrollar para esto. Igual también más adelante vamos a ver cuáles son las habilidades, pero eso también requiere inversión. Por ejemplo, si yo tengo que contratar recurso clave es publicidad. Yo tengo que contratar, por ejemplo, un trafficker. Un trafficker es las personas que se encargan exclusivamente de vender, de hacer publicidad, con Facebook, por ejemplo. Entonces, ok, tengo que desarrollar, ya sea que yo desarrolle la habilidad o que le pague o contrate a alguien. Eso es un recurso clave. ¿Por qué? Porque me va a llevar a mí a que las personas me conozcan más. Entonces, es un recurso súper clave. Por ejemplo, en mi taller de confección, yo tengo que escribir todos los recursos que yo voy a necesitar. Por ejemplo, las máquinas, el tipo de máquinas, cuántas máquinas voy a tener, los insumos, todos los hilos que yo voy a necesitar, agujas, pulidoras, el tipo de, si compro telas, qué tipo de telas, la cantidad de telas, o sea, todo eso es recursos claves que yo voy a necesitar para el negocio que voy a iniciar. Y ahí va, pero absolutamente todo. Ahí también van, por ejemplo, empleados, si ya van a necesitar empleados, lo que ya le dije de lo que es contratar pueden o contratar servicio o tener empleados. O sea, lo que ustedes vean más conveniente y que sea sostenible, obviamente, en la estructura de costos. O sea, todo lo que vayan a necesitar, eso van recursos clave. Y se tienen que sentar a escribir es todo, o sea, punto por punto. ¿Por qué? Porque a veces, digamos que no creamos esa lista de recursos claves como debe ser. Por ejemplo, un negocio de comida. Bueno, el negocio de comida que tengo en cuenta, los ingredientes del alimento. Pero resulta que no tengo en cuenta lo que me tomo en cuenta como lo máximo, ¿no? Pero no estoy teniendo en cuenta de pronto aquello que entre comillas es mínimo. Por ejemplo, el tipo de aceite que voy a usar, o ya sea el papel que voy a usar, o los utensilios que voy a usar, eso no lo estoy metiendo en recursos clave. Entonces es imprescindible que en recursos claves puedan escribir absolutamente todo, 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 todo. Entonces, por ejemplo, en el caso en la parte virtual, las luces, de hecho, tener una buena ventilación, todo eso va en recursos claves. Actividades claves. ¿Qué harás para cumplir la propuesta de valor? Entonces, ustedes tienen una propuesta de valor clara que tienen que hacer para cumplirla. O sea, ¿cuáles son esas actividades claves que yo voy a necesitar para desarrollar y llevar a cabo esa propuesta de valor? Por ejemplo, darme a conocer es una actividad, o sea, que la gente me escuche, que mi mensaje se pueda escuchar y que las otras personas puedan tener la oportunidad de conocer qué hace mi negocio o qué puede lograr con mi negocio, con mi servicio o con mi producto. Darme a conocer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, puedo compartir con otros profesionales, compartir live, por ejemplo, en la parte digital, o ir a actividades grupales físicas, como congresos, reuniones, seminarios, todo esto que tenga que ver y que tenga muchísimo que ver con el área que yo estoy cubriendo para poder conectar con más personas. O sea, esas son actividades claves. ¿Qué otra actividad clave? Bueno, puedo hacer promociones de mi producto.
también puede hacer promociones. Entonces, todas esas actividades que ustedes necesiten para poder cumplir su propuesta de valor. Por ejemplo, ¿qué otra cosa está aquí en actividades claves? En conocer más mi cliente ideal, por ejemplo. Esa es una actividad clave. Conocer muy bien su nicho de mercado. El que conozca muy bien su producto. eh, Puedan ir mejorando su producto. Ay, me da una- siempre sí conecto. Ok. Mm, Socios clave. ¿Cuáles son los socios que ustedes pueden tener? O también esas asociaciones que ustedes deben tener, que es muy importante. Si son productos, las personas que ustedes le van a vender esos productos por mayoreo, que ustedes necesitan, o con qué personas pueden hacer alianzas, eso es muy importante, que ustedes puedan desarrollar alianzas, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces las personas se quedan en la competencia del mercado, pero compiten como desde la envidia, como el que no permite que la otra persona crezca, o que, bueno, esa persona va a llevar más, va a llevarse más, más clientes que yo, por ejemplo. Y nunca hay que tener temor de eso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una propuesta de valor diferente. Y, por ejemplo, hay que entender que cada persona tiene una necesidad diferente y va a conectar diferente con cualquier otro profesional o producto. Y, y qué fue lo que les dije cuando cuando estamos conversando esto, que la prioridad la debe tener el cliente. O sea, si tu prioridad es que tu cliente o la persona o tu propuesta de valor va en que esa persona mejore, vas a estar en paz con que de pronto vaya con otro profesional. Y pasa mucho esto, por ejemplo, vienen a mi consulta y sé que necesitan de pronto otro profesional que los pueda atender mejor o que sea especialista en la área que ellos necesitan. Entonces no necesito tenerlos conmigo porque sé que no soy la profesional o sea, que les pueda ayudar en ese momento. Entonces hay que reconocer muy bien esto. Por eso, no tengan miedo de asociarse con otras personas que ofrezcan el mismo producto que ustedes. O sea, se pueden asociar, pueden hacer actividades diferentes, promociones diferentes, para hacer buenas alianzas. Acá en cuanto a la estructura de costos, pues obviamente tienen que hacer muy bien, o sea, tienen que sentarse y aquí les recomiendo que manejen muy bien las finanzas del negocio. O sea, las finanzas se deben respetar muy bien, saber lo que se está gastando, lo que está ingresando exactamente para ver cuál es el equilibrio que tiene toda esa propuesta de valor que ustedes están haciendo. Entonces, la estructura de costo tiene que generar, obviamente, un balance en lo que entra y en lo que sale. Por eso tienen que estar muy seguros, o sea, de toda esa estructura que están haciendo, de todo lo que lo que necesita su negocio para sostenerse. Porque muchas veces uno no es consciente de esto, de cuáles son todos los gastos que yo estoy teniendo. Ok. Entonces, de pronto tienen alguna duda con la matriz Canva. ¿Tienen alguna duda con la matriz Canva? ¿Tienen los puntos claros? Cada uno de los puntos. Sí, no, no, sí. Bueno, continuamos. Aquí les voy a ir mencionando las habilidades que tienen que ir desarrollando o los puntos importantes para su negocio. Por ejemplo, la planificación y la organización. Identificar cuáles son los riesgos potenciales y diseñar estrategias de mitigación de riesgos. Es decir, cómo disminuir esos riesgos. Entonces, qué puedo evaluar yo? ¿Cuáles son los riesgos de mi negocio? O sea, ¿qué es lo que sostiene mi negocio? Bueno, la cantidad de clientes o de ventas que yo pueda hacer al mes. Entonces, analizar qué puede afectar. Si de pronto la plataforma no funciona bien, la plataforma de cobro, que es un riesgo que se puedo tener.
Si mi producto no está teniendo la calidad de siempre, es un riesgo que yo puedo tener. Entonces, hay que identificar muy bien cuáles son esos riesgos potenciales y crear estrategias. No esperar que la situación pase para luego mirar cómo hago. Entonces, tengo que aprender a tener esas estrategias y acá, por ejemplo, financieramente, tenemos que pensar en esto, que yo tengo que hacer un colchoncito, que yo tengo un negocio para poder invertirle a mi negocio, para poder sostenerlo. ¿Por qué? Porque de pronto, si yo estoy trabajando con maquinarias, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que tener el dinero, por ejemplo, para el mantenimiento. Entonces ahí hay que definir cuáles son esos gastos que son de pronto diarios o a mediano plazo o anuales. Eso lo tengo que meter en la estructura de costos. Entonces, tengo que hacer esa lista de cuáles son esos riesgos y no es una lista ansiosa. O sea, no es de que, no, es que esto va a ser un caos, esto va a ser muy negativo. No. Tiene que ser una lista inteligente de riesgos para analizar muy bien cuáles son los riesgos de mi negocio, los riesgos que pueda tener. Ok, si mi proveedor no me tiene, tengo que tener un plan B de que puedo buscar en otro lugar aquello que estoy necesitando. Esas son estrategias que hay que ir desarrollando. Ok, los modelos de negocios resilientes tienen estos dos eh, valores o habilidades, la adaptabilidad y la flexibilidad. Por ejemplo, o sea, una empresa súper famosa que fue muy conocida, pero que ya cuando se actualizó todo se perdió en el camino, fue Kodak. ¿Quién recuerda Kodak, por ejemplo? Kodak fue una empresa muy conocida, ¿cierto? De fotografías, de los registros de la cámara y un montón de cosas, de un montón de cosas, pero no logró adaptarse. Y ya, fracasó Kodak porque ya nunca lo volvimos a ver. Surgieron otras que sí se adaptaron y han venido siendo flexibles en el tiempo. Se han venido adaptando a las necesidades del mercado. Por eso siempre tienen que estar estudiando su cliente ideal, qué es lo que está necesitando su cliente. Construcción de un negocio sostenible. Acá vamos a hablar de lo que es un negocio sostenible. Algunas características del negocio sostenible y la diferencia entre los negocios digitales y físicos. Por ejemplo, los negocios digitales tienen, digamos, un menos costo en cuanto a cuando uno hace la estructura de costos. Eh, tienen de pronto sus exigencias, porque si hay que estar, o sea, te pide de pronto un requerimiento físico más importante, porque de pronto tú tienes que mover a tu negocio de trabajo, el desplazarte, el que hay que tener maquinarias y todo esto, que lo que vayas a necesitar para construir tu negocio. Entonces, con lo que aquí tú te tienes que definir qué tipo de negocios van más contigo, porque realmente hay personas que se mueven más con negocios físicos que con negocios digitales. Entonces hay que tener de que, ok, de cuál lado soy. O si de pronto, porque hay personas que venden productos físicos, pero no tienen tiendas físicas, sino que sus tiendas son tiendas virtuales. Entonces, también puede ser mixto mi negocio. Igual, por ejemplo, con el caso de la psicología, vemos que hay psicólogos que atienden presenciales y hay psicólogos que atienden de forma virtual. Entonces, es mostrar al cliente, que es lo importante, cuál es el beneficio de que adquiera tu producto en esa modalidad. Entonces, ¿qué es un negocio sostenible? Un negocio sostenible es aquel que no solo se enfoca en la rentabilidad económica, sino también en el impacto ambiental y social a largo plazo. Y esto es muy importante, sumamente importante, porque aparte que, o sea, tiene mucho que ver la rentabilidad económica también con el impacto ambiental, porque aquello que impacta, o sea, que daña el ambiente, a veces es mucho más costoso y es algo que uno tiene que estar constantemente renovando en cuanto al dinero. Pero hay otras cosas que se pueden solventar mejor si se trabajan de forma, digamos que, ¿cómo se diría? Sí, con recursos más renovables. O sea, que uno pueda ir renovando los mismos recursos y no desgastando como tal para no generar ese impacto en el ambiente. ¿Por qué? Porque realmente hay que ser muy conscientes
todo el daño que le hacemos cuando trabajamos con productos de pronto que le hacemos al ambiente y que a veces termina siendo muy perjudicial para nosotros. Se basa también en prácticas que aseguran la viabilidad del negocio a largo plazo, sin comprometer los recursos futuros. Y esto que es muy importante, yo tengo que estar muy consciente, ¿qué es lo que estoy adquiriendo yo? Que me va a permitir a mí que mi negocio pueda seguir funcionando y adaptándose en el tiempo. Pueda ser más viable el producto que yo estoy ofreciendo o los recursos que yo estoy adquiriendo para ofrecer mis productos, por ejemplo, y que eso sea, que eso no dañe, o sea, que eso no me genere a mí consecuencias negativas hasta a lo largo del tiempo. Entonces, que mirar, o sea, qué voy a adquirir en este momento, qué tipo de recursos voy a adquirir en este momento, que me puedan a mí ayudar a impulsar y que no me resten. O sea, y eso tienen que, esto mucho que analizarlo a la hora de analizar cuáles son los recursos claves que ustedes van a tener en su negocio. Ahora, digamos que las características o sea, solamente las voy a señalar, la eficiencia energética y los usos de recursos, la minimización de residuos, que sea con responsabilidad social. Cuando dice aquí corporativa, tiene mucho que ver los valores que se tienen dentro del equipo de trabajo. Porque normalmente, si yo quiero que mi negocio vaya creciendo, sí o sí voy a necesitar un equipo, sí o sí, porque solo es muy difícil sostener un negocio. O sea, yo voy a necesitar que otras personas hagan otras actividades que no son tan rentables para mí, para que yo las haga, por ejemplo, como la directora de mi negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que preocuparme porque cada uno maneje una responsabilidad dentro de la corporación o dentro del equipo. La transparencia y la ética empresarial es muy importante. La innovación y la adaptabilidad, es lo que ya le comenté. Que tenga una cadena de suministro sostenible, eso es sumamente importante. Y esto tiene que ver tanto físico como no físico. O sea, esto es muy importante. Por ejemplo, en cuanto a un equipo de trabajo que tengo que hacer yo, por ejemplo, para hacer un equipo de trabajo, si es en la parte física, darle capacitaciones, ayudarles para que ellos puedan rendir mejor en el trabajo, y que yo también me pueda capacitar constantemente para eso. El que si yo voy a ofrecer este producto, esos productos tienen que ser muy sostenibles, tengo que conocer de dónde sale eso que yo estoy comprando para poder armar mi producto. Eso es muy importante. Bueno, el impacto en el medio ambiente y el foco en el bienestar del cliente. Siempre es importante que le podamos dar foco al bienestar del cliente. Si mi negocio tiene ese foco, créanme que va a ser un negocio muy sostenible. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo porque mi cliente esté bien, siempre voy a estar creando cosas constantemente para ayudar a mi cliente en las necesidades que está teniendo. Y si yo me logro adaptar a las necesidades de mi cliente, entonces siempre voy a tener que ofrecer y mi cliente siempre me va a querer comprar. Estrategia para presentarlo al mercado. Ok, ya tengo mi propuesta de valor, ya tengo lo que voy a vender, ya estructuré mi negocio, ya lo hice todo, o sea, bien chévere, ya hice mi matriz Canva, y eso lo pueden hacer un borrador y luego poquito a poco pueden ir desarrollando con más tiempo cada parte. Entonces, ¿cómo yo presento mi negocio al mercado? Primero, como una parte ya lo trabajamos en la matriz Canva, ya tengo como ese enfoque claro de cuál es mi mercado, o sea, cuál es el mercado objetivo, o sea, cuál área del mercado voy a abarcar. Tengo que investigar profundamente mi mercado. Definir bien mi cliente ideal. Bueno, recuerden que esta clase la vamos a ver la semana que viene de igual forma. ¿Cuáles son las estrategias de marketing que debo usar? Porque sí o sí tengo que usar estrategias de marketing. Antes se usaban de una forma, ahora se han adaptado las estrategias, hay nuevas y hay que adaptarse a las nuevas estrategias que hay. Sí o sí, si no, un negocio se vuelve obsoleto. Si un negocio no tiene la adaptabilidad, se vuelve obsoleto, como le pasó a Kodak. El marketing digital.
Como les dije, ustedes pueden aprender ustedes o contratar ese servicio. Empezando lo que es si ustedes tienen visualizado, o sea, tienen una visión clara de que quieren tener un negocio grande que impacte, porque aman y se conectan profundamente con su propósito de vida, créanme que, por ejemplo, un director de empresa tiene que saber de todo un poco para luego poder detectar cuáles son esos profesionales que debe contratar para desarrollarse en tal área. O sea, saber que esta persona sea excelente haciendo ese trabajo. Entonces acá es importante que ustedes puedan conocer, ¿no? Estas estrategias de marketing, ya sea las que están acá, marketing digital o marketing tradicional, conocerlas y luego contratar a personas que estén más capacitadas para que lo hagan por ustedes o les ayuden y les apoyen en eso. Entonces, tienen que trabajar marketing de contenido, lo que son este SEO con ese son las palabras claves a las que yo estoy dirigiendo mis publicidades del contenido que estoy desarrollando. ¿Cuáles redes sociales voy a trabajar? Y les recomiendo que empiecen por una sola. Siempre les recomiendo, o sea, enfóquense como por red social. Ok, primero empiezo con Facebook, por ejemplo, que tiene bastante alcance. Luego empiezo con TikTok y hay que conocer cada plataforma y las necesidades de las personas que consumen porque son diferentes en cada plataforma. El mismo contenido que una persona lo consume en Instagram, no lo consume en TikTok, ni en Facebook, ni en YouTube, por ejemplo. Entonces hay que saber adaptarse a las necesidades de las personas que están en las distintas redes sociales. El marketing tradicional, lo que es publicidad y relaciones públicas, y eso tiene mucho que ver con los que hablamos en la matriz Canva de las asociaciones que yo tengo que hacer. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y un plan de lanzamiento, creación de una campaña de lanzamiento efectiva, es decir, cada vez que yo voy a lanzar un producto o estoy ofreciendo algo, todas las empresas, ustedes se ven, todas las empresas que manejan o servicios o productos hacen esto, hacen campañas de lanzamiento. Por ejemplo, un champú conocido, no sé, Head and Shoulders, por ejemplo, hace una campaña de lanzamiento cuando va a lanzar un producto nuevo. No es que, bueno, sí, ya hace tantos años que nació esa marca de champú y ya nunca más hizo campaña, no, tú constantemente. Coca-Cola constantemente tiene el mismo producto y hace campañas de lanzamiento todo el tiempo, utiliza marketing todo el tiempo. ¿Y cuáles son esas herramientas y las plataformas? ¿Cuáles son esas herramientas y las plataformas que yo voy a usar para el lanzamiento? Entonces tienen que tener muy claro cuáles son las herramientas que van a usar y las plataformas. Espérenme un segundo. Entonces, aquí tienen que definir qué tipo de plataformas van a usar. Por ejemplo, si son digitales, si es Zoom, si es Meet, o si es el del patito, que no recuerdo el nombre, que también es otra, o si es por YouTube, por Facebook, o sea, qué plataforma van a usar para sus lanzamientos. Que las herramientas, por ejemplo, las de pagar la publicidad al Facebook, la Facebook Ads ayudan muchísimo. Entonces son para producto físico o digital. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la gente pasa mucho tiempo en, en las redes sociales. Entonces hay que sacarle provecho. ¿Cómo conocer tu diferencial? Tienes que identificar sí o sí cuál es tu valor único. Y aquí no se maten tanto, no se maten tanto, realmente no se maten tanto porque a veces uno busca como que eso es súper especial, súper demasiado especial que yo tengo, entonces entre busque y busque más no lo encuentro. Porque a veces las cosas simplemente no están, o sea, simplemente tu forma de ser, así, tus valores, tu forma de ser, tus características, tienes que como que armar un plan estratégico de, bueno, cuáles son las habilidades que yo quiero resaltar en mí,
que la gente de pronto vea, se conecte con eso, cuáles son esas habilidades también que yo quiero resaltar, porque por lo menos ahora que se está trabajando mucho la marca personal, es importante eso, mostrarse muy auténtico, o sea, muy humano. El que, ok, tengo algo positivo, también tengo algo negativo, soy un ser humano. Eso conecta muchísimo con las personas. Ujú. Entonces, hay muchas personas que intentan ocultar como esa parte negativa que son de ellos, pero no es porque no vayan a ser, o sea, no es por la recepción de la otra persona, sino que ellos creen que puede pasar, sí, porque tienen miedo al rechazo, miedo a ser humillados, entonces normalmente es el miedo de lo que no deja eh, poder reconocer bien su característica diferencial. ¿Cómo identificar y comunicarla? Los que han trabajado el Ikigai es súper bueno siempre repasarlo. Las que no busquen qué es el Ikigai y es una imagen así como la matriz Canva, algo así, pero es como de circulito y que te va preguntando tú las fortalezas, las necesidades que tú ves en el mercado y te ayuda mucho, también te ayuda mucho a encontrar, como a definir el propósito y eso te va a ayudar a buscar tu diferencial y también la matriz FODA también te ayuda bastante a que tú puedas tener tu diferencial, tus características como persona es muy importante que tengas en cuenta tus propias características. ¿Y cuáles son las herramientas para destacar? Pues ya tú tienes que definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que va contigo? O sea, ¿qué va contigo? Como persona, ¿qué va contigo? ¿Qué te caracteriza? Porque créanme algo, em, a veces hay personas que imaginan algo así como muy irreal. Bueno, yo quiero hacer como muy diferente, hacer algo muy diferente a lo que son ellos. Y que eso es un error. ¿Por qué? Porque caen en como un círculo vicioso. Porque eso empieza sí o sí a generarle autosabotaje. A que, bueno, yo tengo que sostener esto así, así de perfecto, o de esta situación así, que esto no va conmigo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les podría dar yo? Bueno, por ejemplo, estas personas que quieren abarcar como mucho dentro de redes sociales o aparentar algo, por ejemplo, una persona, porque se ve mucho en las redes sociales las personas que aparentan, que son personas muy ligadas a lo físico, por ejemplo, hacer ejercicio, pero resulta que en realidad no son así. Y eso al final, eso no atrae, porque eso se nota, o sea, la autenticidad se nota. Entonces ustedes tienen que ver qué herramientas pueden utilizar ustedes para destacar. Por ejemplo, yo estos días estaba estudiando precisamente lo de la marca y estaba encontrando una psicóloga que se dedicaba a los postres y entonces todo lo relacionaba era con eso. Es una característica diferencial en ella porque a ella le gusta hacer postres, por ejemplo, y ella liga las dos cosas. Entonces es importante. También hay otro, por ejemplo, uno de los mentores que tengo ahorita, que él trabaja branding emocional, también va por ahí, pero se quedó trabajando con el branding para las marcas, o sea, para trabajar marcas. Entonces hay que definir, o sea, qué va contigo, o sea, qué es lo que realmente te mueve, cuáles son esas herramientas que tú vas a usar para hacerte notar en el mercado, o sea, y no es que no te pongas a inventar, simplemente define muy bien quién eres tú, cuáles son esas características tuyas. ¿Cuál es la construcción? Perdón, otro punto importante aquí en reconocer tu diferencia es la construcción de marca. Les recomiendo que trabajen su marca personal. O sea, de verdad, trabajen en su marca personal porque les va a ayudar muchísimo. O sea, su marca personal como negocio. Desarrollen una identidad de marca y las estrategias de posicionamiento que van a tener. Por ejemplo, en el caso de Ámbar, bueno, o sea, utilizar palabras claves. O sea, tiene que tener, sí o sí, palabras claves para posicionarse. Entonces, por ejemplo, psicóloga, especialista en tal cosa, o sea, pero palabras claves, cosas muy específicas, no algo tan largo, o sea, no, por ejemplo, el propósito, no, algo muy corto. Acá lo que son las estrategias de precios, y esto va muy relacionado con el merecimiento que nosotros, o sea, el nivel de merecimiento que cada uno tiene. Métodos de fijación de precios,
costos más margen, siempre dejen un margen. ¿Cuál es el valor percibido? Em, esto tienen que desarrollarlo muy bien. Eso se desarrolla muy bien cuando trabajan marca. ¿Por qué? Porque de pronto yo voy a vender, no sé, este lapicero. Por ejemplo, voy a vender este lapicero, tiene un costo de tal, pero yo tengo que realizar campaña, por ejemplo, o trabajar bien cuál va a ser el valor percibido. Porque de pronto para mí, yo te digo, ok, vale el valor que yo quiero que perciba el cliente de este lapicero, va de acuerdo con la capacidad que yo tengo para mostrarle en qué le puede ayudar este lapicero. Entonces, es como cuando yo voy a ofrecer una consulta psicológica, normalmente la gente dice que para qué, que es malgastar el dinero. Entonces yo tengo que hacer que la persona de realmente percibir el valor que tiene mi producto. Eso es muy importante. Trabajar el costo y trabajar el valor percibido de mi producto. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo tener un producto que de verdad sea muy valioso, pero no estoy trabajando el valor percibido. Y tener precios dinámicos, o sea, normalmente uno hace una estructura, cuando uno tiene varios productos, una estructura una escalera, ¿no? De precios. Y ofrecer precios bajos y precios más altos, para que las personas puedan tener, digamos que diversidad para escoger. Los cálculos de costos y márgenes, pues cómo calcular los costos, tienen que aprender a cómo generar bien los costos y tengan en cuenta que aquí no solamente es lo que me costó la materia prima para hacer mi producto, sino todo el gasto que va alrededor. Y en eso me va a ayudar mi matriz Canva, por ejemplo. Si a la hora de alguno de los renglones tengo que invertir en algo, eso lo tengo que trasladar a mi estructura de costos. Por eso cada vez que vayan a llenar cada cuadrito, siempre tengan en cuenta si eso les genera un costo para que lo trasladen a la estructura de costos. Establecimiento de márgenes de beneficio, que obviamente tienen que siempre trabajar con un porcentaje que sea adecuado. ¿Por qué? Porque a cada producto ustedes tienen que sacar lo que tienen que invertir, lo que va para ustedes, lo que va para la empresa. Entonces tienen que crear o sea, un buen nivel de costo del producto. Ok, aquí. ¿Cuáles son las habilidades que deben tener para tener un negocio exitoso? Son tres habilidades súper importantes. Esto fuera de los que tienen que tener como profesionales si, por ejemplo, es un servicio. Pero sí o sí, en todo negocio deben tener estas habilidades. Habilidades de gestión, de comunicación y financiera. Las habilidades de gestión, tengo que tener capacidad de liderazgo y gestionar equipos. Porque si yo quiero crecer, sí o sí, voy a tener este equipo. La toma de decisiones. Hay personas que se quedan estancados porque no tienen capacidad de tomar decisiones, no saben qué elegir. Entonces es importante que ustedes puedan desarrollar una excelente capacidad para tomar decisiones. Y eso tiene mucho que ver si están muy bien conectados con sus valores, su misión, su propósito. Y si tienen una buena gestión emocional. Eso es sumamente importante. O sea, un gerente de un negocio o un emprendedor, sí o sí, debe desarrollar inteligencia emocional. ¿Cuáles son esas habilidades de comunicación que deben tener? Pues la comunicación efectiva, que casualmente ayer hablamos sobre eso, las técnicas de negociación y ventas que tienen que desarrollar. Sí o sí, o sea, toda persona tiene que aprender a vender. Todas las personas tienen que aprender a vender. O sea, el que aprende a vender nunca pasa hambre. ¿Por qué? Porque ya sea que usted tenga un producto que vender o ya sea un servicio, usted siempre va a estar vendiendo. Siempre va a estar vendiendo. Si usted, por ejemplo, está ofreciendo, por ejemplo, en el caso de Amber, que son servicios pues intangibles, que son, pues en el caso que son virtuales, yo tengo que tener la capacidad de poder vender mi producto, o sea, de cómo puedo resaltar bien mi diferencial para poder vender. Y hay que aprender técnicas, porque se aprenden técnicas, o sea, cómo hacerlo. Yo tengo que escuchar más a la otra persona, hacer preguntas inteligentes para poder llevarlo a un cierre, para que yo tenga ventas más efectivas, desarrollar mejor mi habilidad de venta, o sea, cuál es mi habilidad de cierre, porque por ejemplo a los vendedores, uno le pregunta cuál es su porcentaje de habilidad perdón, de habilidad para el cierre.
Entonces, bueno, del 30, del 40, del 60%, y obviamente mientras más alto mi nivel de habilidad para el cierre, o más las personas van a querer trabajar conmigo. Entonces, si yo desarrollo una excelente habilidad para la negociación y las ventas, sí o sí, mi negocio va a tener éxito. Entonces, si yo uso todo lo que ya vimos, o sea, teniendo todas estas habilidades con mi habilidad para vender, pues la saco del estadio, como quien dice. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener un producto ganador, el mejor producto, el mejor servicio, el más hermoso, el más maravilloso, o sea, mejor dicho, puedo tener el remedio para el cáncer, pero si yo no lo sé vender, nadie me lo va a comprar, nadie lo va a tener, nadie lo va a adquirir. Entonces yo tengo que aprender a generar estrategias y aprender técnicas para poder venderme. Igual que poder desarrollar una comunicación efectiva para yo poder entender a mi cliente o desarrollarme con mi equipo y entenderme mejor con mi equipo de trabajo. El otro son las habilidades financieras, la gestión financiera que cada uno debe tener y lo mejor es empezar a trabajar la gestión financiera personal, siempre. O sea, esto es muy importante. Si yo no me sé manejar mis propias finanzas, créanme que sí o sí van a quebrar mis negocios, sí o sí. Porque si yo no me sé controlar mis gastos, mis costos, todos mis ingresos, y todos los negocios que yo pueda tener van a quebrar, porque no tengo las habilidades. Y eso se aprende, se aprende. Por ejemplo, como les dije, yo hice un curso de finanzas personales, y era, o sea, semana a semana, de cómo crear un control de ingresos, y también nos enseñaron, obviamente, cómo crear la gestión financiera en una empresa, pero hay que tener las finanzas personales, eso, o sea, sí o sí. Es muy importante que ustedes puedan desarrollar esas habilidades. El análisis y control de flujo de caja, o sea, qué es lo que entra, qué es lo que sale, y eso tienen que estar aquí pendientes de su negocio. Pueden tener al contador, el contador les puede ayudar, sí, obviamente, hace la parte legal de todo el proceso, te da ciertas recomendaciones y aprendan a escuchar, por ejemplo, el contador, las recomendaciones que te da el contador, que es muy importante, porque si ustedes no tienen habilidades, tienen que saber también, ok, en esto no tengo la capacidad, tengo que contratar a alguien porque es una debilidad que yo tengo. Entonces, si yo no soy buena en esto, tengo que pagar porque otra persona lo haga mejor de lo que lo hago yo. Entonces, bueno, para terminar, les dejo un mensaje muy bonito. Tu propósito tiene el poder de cambiar el mundo. Cada pequeño paso cuenta. Cree en ti y en tu visión. El éxito te espera. Listo. Bueno, si hasta aquí tienen alguna pregunta o duda, pueden activar los micrófonos. Yo tengo una duda. Sí, sí. Em, ¿Solo se debe tener un cliente ideal o se pueden tener varios? Te recomiendo que máximo dos, pero no sé Ujú. si de pronto tienes ahorita, em, sí, o sea, tienes ahorita como claro cuáles esos dos o por qué me preguntas que varios. Sí, o sea, he estado pensando en cuáles trabajar y Ujú, lo he estado segmentando el primero según por edad, o sea, de ujú, tal edad a tal edad. Y el ujú, otro, como ya todos saben, bueno, o los que no saben, soy persona con discapacidad y también quisiera trabajar en esa área. O sea, pero específicamente con personas con discapacidad física. ujú. Entonces, ¿Y no sé cuál si se otra área podrá te llama, abarcar. ¿Mande? cuál otra área te llama la atención? Es que, ¿Cuál otro o sea, cliente? del tema que he estado trabajando, que es la autocompasión, Ujú, he estado pensando en, digamos, adultos de que 25 a 40 años, ujú. trabajar ese tipo de edades. Y el otro es trabajar con personas con discapacidad en cuanto a la aceptación de vivir con discapacidad. Ya.
Te recomiendo en este caso adaptar el contenido. O sea, obviamente lo vas a hacer para que digamos que tu cliente central sea el de discapacidad, pero que eso te ayude a ti a adaptarlo Ujú. para el otro, o sea, el cliente que no tenga la discapacidad. Pero Ajá. de primera sí que te enfoques en en el que no tiene el que tiene o sea, el cliente con discapacidad. Porque hay muchos tipos de discapacidades, hay Ujú. muchísimas discapacidades. Sí, por eso, porque como hay varias, entonces me quiero centrar específicamente en una. Entonces es como que, y además que hay gente que, o sea, aunque tenga discapacidades diferentes, nada más la palabra discapacidad, eso ya sienten que es algo fuerte, ¿sabe? Por sí. Ujú, Entonces, por eso es importante, o sea, es un nicho que sí, que sí, sí, sí va a haber, o sea, sí hay mucho que abarcar ahí. Ya de por sí es un nicho grande, ujú, de la discapacidad es un nicho muy grande. ujú, Entonces, no te dé miedo, o sea, de verdad que no te dé miedo definir tu nicho. ¿Qué pasa? Que a veces nos da miedo definir nicho porque creemos que estamos como poniendo chiquita la lupa, algo así. Entonces creemos ujú, que nos va a quedar mucho por fuera. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. Te recomiendo que no intentes abarcar todo. O sea, si a ti te late, o sea, tú dices que de verdad te mueve el propósito con personas con discapacidad, hazlo por ahí. Porque créeme que solito va a crecer. O sea, de pronto te van a buscar personas que no tienen discapacidad, pero que en la mente sí la tienen, o sea, que mentalmente sí la tienen. ujú. Entonces, se van a sentir identificados con tu material, con tu contenido. Entonces no te limites a que, bueno, también está otro. Empieza por uno y desarrolla muy bien eso. O sea, decídete por uno y desarrolla muy bien. Que las personas digan, ok, Ámbar trabaja con estas personas. Porque, o sea, tiene mucho que ver con tu visión, con la visión que tú tengas. O sea, en qué área te quieres enfocar, cómo quieren que te recuerden. Tiene mucho que ver eso. Entonces es importante que puedas definir, pero que no te dé miedo definir tu nicho, que no te dé miedo. Listo, thank you. Mm, Otra persona que tenga alguna pregunta de casualidad. Katy, Luz, mi papá anda por ahí. ¿Qué pasó, Fer? Perdón. No, si no tienes ninguna pregunta. Ah, mm, no, bueno, de mi parte no. Y bueno, entonces podemos parar la grabación para dejar hasta aquí